actividades del día de hoy, que realmente este día, viernes, ha sido el día de mayor desarrollo y todavía nos queda el día de mañana, y que se han vertido muchos temas y mucha música y escándalo, ¿no? Porque saben que ya llegó el doctor Hugo Carrasco y ya están festejando. Y dentro de esta fiesta académica, para mí es un honor y realmente una grata oportunidad de presentar el libro de mi compañero de maestría, Eliseo Muñoz Mena, quien es también profesor de esta casa de estudios. Él es oriundo de Salto de Agua, Chiapas, licenciado en Derecho de Estudios de Maestría, Derecho Constitucional de Amparo por la Facultad de Derecho de esta casa, maestro de Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, candidato a doctor en Investigación de Juicios Orales por el Instituto Panamericano de Estudios Superiores de Chiapas, docente certificado de la SOTEC, ponente en tópicos relacionados con derechos humanos y justicia alternativa, profesor de la Facultad de la Universidad Autónoma de Chiapas, como lo dije. Él ha sido secretario de la Comisión de Legislación del Consejo Universitario de la UNACH en el periodo 2015-2017, bueno, todavía tiene ese cargo, presidente de la Academia de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNACH desde el periodo 2014 a 2017, y por cuestiones de tiempo no voy a terminar de leer todo. Aparte, es asesor jurídico de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de 1999 al 2016, bueno, ese cargo ya lo dejó, ¿no? Y es abogado postulante en litigios del orden penal, civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo y amparo. Es decir, es un juez mixto, pero del otro lado, ¿no? Bueno, y él ha escrito un libro que se llama Los Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Ya todos sabemos que a partir de junio del 2011 se modificó nuestra Constitución. En el capítulo primero cambiamos de las garantías individuales a los derechos humanos. Sin embargo, como bien dice el autor, los derechos humanos ya teníamos nosotros de una u otra forma en nuestra cultura jurídica alguna idea de los derechos humanos. Teníamos a las comisiones estatales de derechos humanos, las comisiones nacionales de derechos humanos, etc. Y muchas veces en el argot de la gente se dice que los derechos humanos tienen la finalidad de proteger a los criminales, ¿no? Sin embargo, como las palabras también tienen su moda, su tiempo, el concepto ahora de derechos humanos es más amplio. Y voy a poner un ejemplo como el autor bien lo dice. Por ejemplo, en el sistema interamericano, que es una parte de su trabajo, existe una garantía que se llama la garantía de no repetición. Esto significa si hay una violación a los derechos humanos, no solamente debe de proteger y amparar al quejoso, sino que debe modificar la conducta, la deficiencia estructural, para que no perjudique a otros. Y esto choca con el principio del juicio de amparo de la relatividad de la sentencia. Es decir, los parámetros de protección son diferentes a los parámetros de protección que hemos tenido en el juicio de amparo. Sin embargo, con esta reforma, la Constitución se convencionaliza, porque realmente todos los derechos humanos que se establecen en esa reforma ya estaban en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la primera pregunta, ¿era necesaria la reforma constitucional cuando los tratados internacionales deben de ser de aplicación directa? Jurídicamente no, pero políticamente sí. Porque si no está en la Constitución, muchas veces esas disposiciones no tienen ese valor jurídico que se busca. Generalmente se trata a lo largo de la historia mexicana, de la Constitución de 1917
17 a la fecha se trata de una otra manera de reformar la Constitución que se cumple 100 años, y estas reformas han llegado al grado de ser más de 700 reformas. Yo no sé por qué el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de repente se pone a contar el número de palabras que tenía el texto original de 1917 para compararlo con la Constitución actual, como si el número de palabras fuera importante, porque si nosotros hablamos ahora de principios, pues un principio es una sola palabra o dos palabras, pero implican mucho, es decir, implica un cambio de modelo. Por eso creo que la aportación del libro de Principios Rectores de los Derechos Humanos y su garantía es una aportación importante, porque hay, como decía el doctor Cipriano Gómez Lara, 3 planos conceptuales. Uno es el paraíso de los conceptos. En ese sentido podemos hablar de la libertad, la justicia, la libertad de expresión, la libertad de culto, y ahí queda, que todos tenemos derecho, como por ejemplo el viejo apotegma de que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Pero la pregunta siguiente es, ¿y qué le corresponde? Y la pregunta siguiente es, ¿y por qué le corresponde? Es decir, si nosotros buscamos las respuestas muchas veces en los textos, pues no importa el número de palabras que tenga. Bueno, en esta importante reforma, también el autor nos hace mención de que México acepta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que fue suscrita en San José, Costa Rica, y por eso se conoce con el Pacto de San José. Fíjense, yo haciendo un estudio y tomando las ideas del autor, nosotros tenemos el origen en el contrato, como decía Rousseau, el contrato social, que no es más que un pacto social, es decir, ponernos de acuerdo todos para que alguien nos gobierne de manera democrática. Luego, nuestro país, que es un sistema federal, tenemos un pacto federal en el cual los estados se suman para formar una federación. Y ahora en el sistema interamericano tenemos un pacto de derechos humanos, el Pacto de San José. De una u otra forma es regresar a la estructura del acuerdo. Esos temas ahora establecen si realmente estos pactos que firma México y todos los países que pertenecen al sistema, que el autor hace una lista histórica de cuándo se suscribió la convención, qué países integran la convención, hace una lista de qué países no la integran, y por lo tanto considero que más que un sistema interamericano, es un sistema latinoamericano, pero es un sistema latinoamericano no completo. Por ejemplo, en Europa hay alrededor de 49 o 50 países, no recuerdo exactamente, pero 47 países forman parte y aceptan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el sistema africano de derechos humanos, los 58 estados que forman parte de África aceptan la jurisdicción del Tribunal Africano de Derechos Humanos y los pueblos. Y en América, ¿qué pasa? De los 35 estados que forman parte de la OEA, solamente 19 aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana y 21 aceptan la Convención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es un sistema interamericano, sino es un sistema latinoamericano, porque los países, como bien dice el autor, los países anglosajones, como Canadá, Estados Unidos, no participan en el sistema interamericano. Pero pasa algo extraño, son los que más dan recursos económicos para el financiamiento. Entonces, todo eso que encontramos en el libro, siguiendo con la idea del doctor Cipriano Gómez Lara, ahora lo encontramos en la ley, es decir, del paraíso de los conceptos aterrizamos al purgatorio de la norma, es decir, aquellas ideas de libertad, de igualdad, ¿cómo las vamos a plasmar en la norma? Y lo más difícil que es
en ese transitar que decía el doctor Cipriano Gómez Lara, que los abogados tenemos que andar del paraíso de los conceptos al purgatorio de las normas para aterrizar en el infierno de la realidad. Y en esta mesa se ha dicho mucho sobre la violación constante que hay a derechos humanos. En esta mesa se ha dicho sobre la gran desigualdad que hay en la población. Se ha dicho también de que muchas veces hay violaciones graves de lesa humanidad. Por ejemplo, México no ha aceptado los dictámenes que han emitido los órganos internacionales porque ellos han dicho que hay práctica generalizada en violación a derechos humanos por la tortura y por la desaparición forzada. Pero ¿por qué México no ha aceptado ello? Porque resulta que si esta aceptación se da, se convierten en crímenes de lesa humanidad. Entonces, estos crímenes de lesa humanidad son juzgados con una responsabilidad individual, es decir, en las personas, porque el sistema interamericano, como bien lo dice el autor, tiene una responsabilidad para los estados. Voy a concluir diciendo y aportando algo donde no comparto, y lo invito, que espero que lo comparta el autor, porque él dice que hay dos órganos que se crea el sistema interamericano: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que el factor más importante o el impacto más importante del sistema es que hay otro tercer factor, que son los jueces de los estados parte, porque a través del control de convencionalidad, del control difuso de convencionalidad, se vuelven jueces garantes de protección de las normas convencionales. Así lo ha dicho la Corte mexicana y así lo ha determinado la Corte Interamericana en la última sentencia muy interesante sobre el caso Hellman en la supervisión de cumplimiento versus Uruguay. Y México lo dijo en el 2013 cuando resolvió una contradicción de tesis donde estableció que todas las sentencias de la Corte Interamericana eran vinculatorias para México. Sin embargo, encontramos también un retroceso que todavía no cambia esto en México, porque se inventó, quiero decirlo así, una idea de las restricciones constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el aspecto convencional hay una norma que protege derechos humanos y en la Constitución también hay esa norma parecida, aunque la norma convencional sea más protectora, se estará a las restricciones constitucionales. Es decir, es un retroceso a la protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es un argumento de autoridad, porque no tiene otra razón más que establecer con el viejo positivismo tradicional que sobre la Constitución no hay ninguna norma. Y yo creo que la norma de ahora constitucional, como dice el autor, es abierta. Es un bloque de constitucionalidad que no necesitan estar las normas en la Constitución, sino que se aplique la norma más protectora, como en un diseño casi, de manera muy detallada, nos hace el autor sobre el artículo primero, que para mí es una obra de arte, el artículo primero constitucional, que plantea el principio pro homine, pero con este criterio de la Corte mexicana, deja sin efecto el principio pro homine y provoca que México sea violador irresponsablemente de derechos humanos y una figura, y con esto termino, que la verdad poco lo entienden los extranjeros, que es el arraigo penal, donde se puede detener a una persona por sospechosa por más de 40 días y se sigue sospechando otros 40 días. Entonces yo celebro que jóvenes entusiastas lleven a las aulas estos temas, porque todavía hace falta que los planes de estudio no sigan siendo decimonónicos, sino que estemos hablando de cosas reales. ¿Qué serían cosas reales? Hablar de los casos concretos, de las sentencias de la Corte Interamericana, que bien hace un relato el autor de cuáles sentencias, de las 7 sentencias que ha condenado a México.
Así que yo lo felicito y gracias por darme la oportunidad de presentar tu libro, Liceo. Bien, voy a ver si se escucha. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien, muy buenas noches. Me encuentro un poco afónico, así que ruego que me disculpen por ello, ¿no? En primer lugar, agradecer a todas las personas que se encuentran presentes a estas horas de la tarde, ¿no? A pesar de que allá afuera está un poco mejor el ambiente, se encuentran aquí presentes. También agradecer a mi amigo el doctor Alfonso Martínez Lascano por darme la oportunidad de presentar la obra de mi autoría, cuyo nombre hemos mencionado, se denomina Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Voy a empezar, voy a participar brevemente, de acuerdo a los criterios que tienen en este programa, manifestando que digamos, este libro, esta obra nace prácticamente en las aulas de la Facultad de Derecho, de esta Facultad de Derecho. Hace aproximadamente 6 semestres tuve la oportunidad de empezar a impartir la materia de antes denominada garantías individuales. Ahora pues, hay 2 locuciones que coinciden en cuanto a esta asignatura, que puede ser el de derechos fundamentales o propiamente derechos humanos y garantías, tal y como se establece en esta nueva reforma constitucional. Pues bien, en aras entonces de actualizarme a partir de esta reforma del 10 de junio del año 2011, empecé una labor de investigación, empecé a reunir información, sobre todo de criterios jurisprudenciales de nuestro propio sistema jurídico mexicano, de la Corte Interamericana, y finalmente, después de prácticamente 2 o 3 años de trabajo, decidí reunir todo ese material y pugnar por realizar esta obra. La obra que tengo en mi poder en este momento y que en la parte de afuera se encuentra para su venta, prácticamente versa única y exclusivamente por todas aquellas instituciones que derivan del artículo 1 constitucional a partir de la reforma del 10 de junio. Y prácticamente lo que hacemos en la obra es, por así decirlo vulgarmente, despedazar todo ese artículo 1 constitucional en todos y cada uno de sus párrafos, a manera de hacer el estudio de esas instituciones desde una perspectiva etimológica, inclusive desde una perspectiva de criterios jurisprudenciales de nuestro sistema jurídico, de la Suprema y de la Corte Interamericana, como ya lo he manifestado. Haré entonces brevemente, para no cansarlos, una descripción de la estructura de esta obra. Primero, es importante destacar que a partir de esta reforma constitucional ya señalada, se abandona esta idea de garantía, o este concepto de garantías individuales, prácticamente desaparece en nuestro sistema jurídico mexicano y da paso a los conceptos de derechos humanos y de garantías, ¿sí? Las garantías en estricto sentido, tal y como se establecen en la reforma constitucional, para la protección de los derechos humanos. También resulta importante mencionar que se abandona el concepto de individuo del cual eran titulares bajo el esquema de las garantías individuales, y se introduce el concepto de persona humana, el concepto de persona jurídica como titular de los derechos humanos. Insistiendo entonces también que en este párrafo primero, entonces, insisto, se delimita perfectamente esos 2 conceptos que bajo el esquema de las garantías individuales podríamos decir que se encontraban confundidos, es decir, todo el catálogo de derechos, de prerrogativas, de libertades que consagran nuestra parte dogmática eran denominadas garantías individuales, y considero que bajo esta nueva reforma constitucional
sí hay una justificación etimológica, una justificación institucional entre derechos humanos y entre garantías. Y en razón de ello, nosotros dentro de la obra llegamos a la conclusión de que esas garantías para la protección de los derechos humanos a las que se refiere esta reforma constitucional son aquellas previstas en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartados B y apartado C, dentro de las cuales destacan, para el caso del artículo 14, relacionada con actos privativos, las garantías de juicio previo, formalidades esenciales del procedimiento primordialmente, una ley expedida con anterioridad al hecho, un tribunal anterior al proceso o al juicio que se va a iniciar. En lo que hace al artículo 16 constitucional, también hacer énfasis que se determinan concretamente las garantías de autoridad competente, de fundamentación, de motivación, entre otras. También en el artículo 17 constitucional se consagra primordialmente la garantía de acceso a la justicia o de tutela judicial efectiva, que también a su vez tiene implícita otras subgarantías, como la de impartición de justicia, que la impartición de justicia sea completa, que sea imparcial, que se ajuste a los plazos y términos que señala la ley, que sea gratuita, que está prohibida las cosas judiciales, y sin pasar por alto también el hecho de que se consagra en el artículo 17 constitucional, actualmente ya en el párrafo quinto. Recientemente, me parece que el 15 de septiembre se acaba de adicionar un párrafo tercero al artículo 17 constitucional, y en este párrafo quinto se consagran las garantías de justicia restaurativa y de justicia alternativa, que considero desde la perspectiva tradicional de la formación de los abogados, siempre había sido un tema, por así decirlo, de segunda. Se le daba demasiada importancia al proceso judicial o al proceso jurisdiccional para la resolución de conflictos, y finalmente, al considerársele ya como una garantía a la justicia alternativa y a la justicia restaurativa, en la actualidad es de importancia, cobra importancia entonces los medios alternativos de solución de controversia, como la mediación, con la conciliación, el arbitraje y la junta restaurativa para la materia penal. También en este párrafo primero encontramos el fundamento constitucional del bloque de constitucionalidad, ¿no? Que finalmente este concepto de bloque de constitucionalidad rompe con ese esquema tradicional de la mal llamada pirámide kelseniana, ¿no? Sustentada en el artículo 133 constitucional, para determinarnos que el conjunto de disposiciones que tienen el carácter de ley suprema en el sistema jurídico mexicano se ha ensanchado. Es decir, tenemos que empezar a abandonar la idea de que la Constitución es nuestro instrumento fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente los tratados internacionales son, digamos, en la actualidad la fuente del derecho internacional de los derechos humanos, y que inclusive precisamente en el derecho internacional es donde se salvaguarda de mejor manera los derechos humanos, trayendo a colación el hecho de que acaba de comentar precisamente el doctor Lascano, que este concepto de restricción expresa, que desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado a través del arraigo, pues prácticamente rompe con esa serie de instituciones que se encuentran en nuestra parte dogmática. Ya me está cargando el doctor Lascano, pero quiero comentar por último que también me parece muy importante el contenido del párrafo tercero, que hace alusión a la obligación que tienen las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con una serie de principios que ya no voy a mencionar, pero sí quiero concluir, compañeros que se encuentran en este recinto, que como se ha manifestado y como es patente, hay una crisis tremenda en materia de derechos humanos. O sea, a pesar de que los derechos humanos podrían decir que están de moda y que este artículo primero constitucional pareciera que es la panacea del nuevo sistema jurídico mexicano, considero que realmente es una falacia.
Es una especie como de burla, ¿no? Es como que si nos estuvieran dando a tole con el dedo, porque por una parte se nos están reconociendo instituciones para la salvaguardia y protección de los derechos humanos y por otro lado están siendo pisoteados. Por otra parte, las autoridades hacen lo que se le venga en gana. Pero quiero concluir mi participación con el hecho de que, si bien es cierto, en este momento nos encontramos del otro lado de la mesa, detrás del escritorio, detrás de quienes estamos peticionando justicia, detrás de quienes estamos exigiendo justicia, y somos testigos de que estos derechos humanos, que estas garantías y que estos principios no se están cumpliendo, a pesar de que tienen esa importancia en esta nueva reforma constitucional, no está surtiendo sus efectos. Entonces quiero concluir con lo siguiente, de que si bien es cierto, ahorita nosotros somos quienes nos estamos quejando de esas autoridades que en vez de proteger, de respetar, de proteger y salvaguardar, están haciendo todo lo contrario, habría que considerar que en algún momento de su vida profesional o de nuestra vida profesional vamos a estar de este lado, ¿no? Y será entonces ese momento preciso en el que todos estos derechos humanos y estas garantías debemos de llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, la tarea está en todos y cada uno de los que se encuentran aquí presentes, sobre todo en quienes se están formando. Desafortunadamente, y lo digo con mucha franqueza, quienes ya llevamos una trayectoria profesional posiblemente ya estemos viciados, bastante viciados, aunque no lo querramos reconocer, pero en sus manos están jóvenes, futuros abogados, que estas instituciones no se vayan a la basura. Muchísimas gracias. Bueno, como lo han notado, se enojó. Bueno, es que sí molesta muchas veces ver estas disposiciones normativas tan bellas, a veces uno hasta las quiere presumir, pero cuando uno despierta y dice, ¿qué pasó? Bueno, voy a entregar un reconocimiento al maestro Eliseo Muñoz Mena, quien es autor del libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, presentada en el marco de la 18ª jornada o 18ª Jornada Internacional de Derecho Procesal. Muchas felicidades. Bueno, y para concluir la participación, llamamos a la siguiente mesa rápido ya porque estamos sobre el tiempo. Despedimos a Eliseo, gracias. El libro está allá afuera a la venta para los que quieran comprarlo. No quiere, pero también le vamos a dar su reconocimiento al doctor Alfonso Jaime Laciano. Mari, si quieres, súbase por ahí para que se sienten en la ciudad. Bueno, pues así concluye la presentación del libro Los Principios Rectores de los Derechos Humanos del maestro Eliseo Muñoz Mena.
que eligiera. Maestro, yo me retiro. Regreso un ratito. Tengo que ir a recibir mi embajador. No, los no quieren una foto, ya voy, Bueno, pues estamos tratando de contactar al maestro Eliseo Muñoz Mena para Profe, a los alumnos aparte nos los va a dejar. Estamos esperando al maestro Muñoz Mena para que nos conceda una entrevista posterior a la presentación de su libro. Principios rectores de los derechos humanos y sus garantías. Bueno, pues ahora sí nos vamos a acercar al maestro Muñoz Mena para que nos platique sobre su libro, Los principios rectores de los derechos humanos y sus garantías. ¡Una porra al profe! ¡Chiquitití! Bueno, pues está. Bueno, maestro, buenas noches, qué gusto saludarlo a través del Jurista Informa. Hace unos instantes acabamos de presenciar acabamos de presenciar la presentación de su libro en el marco de estas actividades. Maestro, ¿qué nos puede decir acerca de esta actividad que se acaba de realizar? Pues realmente que me siento bastante satisfecho porque finalmente después de un año de haber publicado la obra se está presentando en mi casa, en mi alma mater, que es la Facultad de Derecho. Agradecido con todas las personas que tuvieron a bien estar presente en este evento a pesar de ser un día prácticamente ya de asueto, de descanso, y agradecerle a Dios y a mi familia por todo el apoyo brindado y también a mi propia institución que es la Facultad de Derecho, porque si no fuese por la Facultad de Derecho
no hubiese yo logrado este objetivo. Maestro, es la primera vez, dice usted, que presenta su libro acá en la Facultad de Derecho, no lo había hecho en otra ocasión, pero sí en otras instituciones. Así es, ya se presentó en la Universidad Valle de México, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en algunas otras instituciones privadas. Pero en la Facultad de Derecho es la primera vez. Muchísimas gracias y mucho éxito, maestro. Gracias. Buenas noches. Una última circunstancia. Quiero felicitar al organizador de esta jornada de Derecho Procesal Internacional, que es el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, y felicitarlo por traer a la Facultad de Derecho esta clase de eventos y haberme tomado en consideración para la presentación de mi libro. Gracias, maestro. Gracias, Gerardo. Bueno, pues así concluimos la presentación de este libro del maestro Eliseo Muñoz Mena, mientras les comentamos que se está llevando a cabo la quema del libro de un décimo. Muy buenas noches y nos vemos en la siguiente transmisión especial de El Jurista Informa.